El día pasado estuvimos viendo la derivada material, ¿no? Vamos a enlazar lo que teníamos aquí, que era un operador que tenía el término local y el término de advección. Era una cosa como esta. ¿De acuerdo? ¿Recordáis este término en cartesianas, el cálculo cómo había que hacerlo? Esto pues se aplicaba todo ello. Lo hicimos para un ejemplo que era la ecuación de continuidad, si recordáis, con un escalar, que era la densidad. Entonces era aplicárselo a un escalar, ¿no? Por ejemplo, por enlazar ahí. Esto ya lo hicimos, o sea, la conservación de masa. Conservación de masa, ¿no? Y teníamos, pues, veíamos que esto era, tomaba esta forma. A la izquierda tendríamos la derivada material, eso quiere decir la representación de Lagrange. Que es lo que está ocurriendo con los elementos de fluido a lo largo de su movimiento. No fijándonos en un punto de espacio, sino cómo son los cambios que están ocurriendo para cada elemento de fluido, pues dependiendo de la magnitud física que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces teníamos esto, y claro, aquí la conclusión era que si el flujo era incompresible, fijaos, ahí quizás, no sé si os estáis quedando con el matiz ese de flujo incompresible, fluido incompresible, son dos cosas diferentes. Aquí es que cada elemento de fluido no cambie su densidad, no cambie su volumen, la masa permanece constante de cada elemento, eso era una característica, entonces cada elemento de fluido tiene su densidad y esa no cambia, pero puede ser diferente, mientras que la condición de fluido incompresible era todavía más fuerte, más a lo bestia, que era decir que teníamos que la densidad era uniforme, tenía el mismo valor en todos los puntos dentro del fluido. Eso es una condición más fuerte, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si el flujo es incompresible, pues entonces teníamos que esto era igual a 0 y llegábamos efectivamente a la ecuación de continuidad para flujos incompresibles, que era que la divergencia de la velocidad sea 0, que también se cumplía para fluidos incompresibles, claro. Esto frente a, vamos a escribirlo, ¿no?, a la variante en la conservación de masa que hicimos en su momento cuando hablábamos del operador divergencia, etcétera, etcétera, y teníamos pues una y vimos que eran iguales esas dos cosas que estaba escribiendo ahí. ¿De acuerdo? Fijaos que en un caso esta es la derivada material, mientras que esta es solamente los cambios en el tiempo que están ocurriendo en un punto del espacio. En ese punto del espacio está siendo ocupado por diferentes elementos de fluido a lo largo de su movimiento. Vale, muy bien, eso lo hicimos y ahora viene pues otra aplicación de la derivada material y el objetivo vamos a por todas, que es ver cómo es eso de la ecuación de Navier-Stokes. Es decir, que vamos a aplicar lo del operador derivada material o sustancial para poder llegar a la expresión de la segunda ley de Newton en la representación de Euler.
Bien. ¿Esto dónde lo tenéis? Yo lo voy a hacer diferente y creo que más sencillo, más al estilo del libro de Triton, pero bueno, no llamaros la atención, sino deciros que en el caso de que leáis, que sigáis el libro del Sonesi, lo tenéis, lo que vamos a, digamos, una forma de llegar a la misma expresión, lo tenéis, por ejemplo, en el capítulo 11, ¿no? Capítulo 11, las ecuaciones que describen, que gobiernan la dinámica de los fluidos. En el punto 11.3, fijaos que el 11.2 ya lo tenemos, ¿no? La ecuación de continuidad. El 11.3, la ecuación del momento, es decir, que aquí lo que estaríais, si lo leéis en el punto 11.3 y 11.5, es lo que vamos a ver nosotros. ¿Qué es lo que utiliza ahí Sonesi y los otros autores de este libro? Pues lo que utilizan para llegar a la ecuación es el teorema, se apoyan en el teorema del transporte de Reynolds. Es decir, que lo hacen de manera macroscópica, por así decirlo, ¿no veis? Con las integrales. Yo lo voy a hacer de otra manera, que creo que más sencilla. Si lo veis ahí, pues veréis que quizás es un poco desagradable utilizar para el momento lineal el teorema del transporte de Reynolds. ¿Bien? Pero al final es lo mismo. De hecho, llamaros la atención sobre que lo que hicimos el día pasado en la derivada material y el teorema del transporte de Reynolds, en el fondo es lo mismo. Son dos maneras de expresar lo que está ocurriendo de manera diferente, una macroscópica y otra infinitesimal. Para cada elemento de fluido infinitesimal y lo otro es para un montón de elementos de fluido, es decir, un volumen macroscópico. En el fondo, es decir, que se puede pasar de una forma a la otra y de la otra a la una. Yo voy a utilizar la derivada material porque me parece mejor en este caso que no el teorema del transporte de Reynolds, ¿vale? Pero bueno, dicho así, para que no os extrañe si lo cogéis y lo miráis. Bien, o sea que lo que queremos buscar es cómo expresar el principio de conservación del momento lineal, que no es nada más que una forma de decir la segunda ley de Newton, que suena bonita, ¿no? Como conservación de masa. Sí, que en el Sonesi lo que utiliza para llegar, digamos, a lo que va a ser la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? ¿En qué se va a apoyar? Se apoya en el teorema del transporte de Reynolds. Ahí os he dicho el 11.3, ¿no? Ahí lo veréis. Pero yo voy a seguir un camino que en principio uno diría es diferente, fue esa advertencia que os digo, si en vez de hacerlo desde el punto de vista macroscópico, lo hago desde el punto de vista infinitesimal, de elementos de fluido infinitesimales, recordad lo del significado de infinitesimal, vamos a llegar a la misma expresión final, creo que si lo veis de una manera más agradable, pienso yo, por lo menos, y desde el punto de vista físico incluso mejor, si me atrevo a decir, más clara, pienso yo, vale. Muy bien, era eso lo que comentaba, ¿vale? ¿Cómo expresar el principio? O sea, que nuestro objetivo es cómo expresar el principio de conservación del momento, o sea, la segunda ley de Newton en la representación euleriana en el espacio. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton se expresa de manera natural desde el punto de vista lagrangiano. Es decir, lo que uno se sabe, si tú tienes un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo puntual, ¿no? Sujeto a unas fuerzas, ¿no? La suma de las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo va a ser igual al cambio en el momento lineal de ese cuerpo en el tiempo. Esa es la... P no es la presión, ¿eh? Es el momento lineal. Siendo P, ¿no? Un cuerpo puntual de masa m,
velocidad v, su momento lineal es m por v, ¿bien? Entonces, el cambio en el... Eso es lo que decía cuando publicó Principios Matemáticos de la Filosofía Natural Newton en latín, 1687. Ahí no fallo, ese es seguro. 1687 fue el año de publicación, lo que no quiere decir que tardase 20 años no más, o 15 años, ¿no?, en pensárselo y en pulirlo y esas cosas, cuando era joven, que es cuando se hacen las cosas, iba a decir, las ideas grandes se hace cuando uno es joven. A partir de los 35 ya empiezas la decadencia mental. O sea, que estáis en el momento álgido, vosotros, no yo. Esa es la forma de expresar, ¿no? La segunda, así lo hizo. Lo de masa por aceleración, eso es posterior de Euler, que es tan simple como decir, si haces la... Cuidado, esto, por cierto, es válido, les comentaba a vuestros compañeros, como curiosidad, nosotros estamos en mecánica clásica, pero esa expresión es válida también en la mecánica relativista, en la de Einstein. Es decir, que en la mecánica relativista la suma de las fuerzas es el cambio en el momento lineal con el tiempo. Pero no es lo mismo que, como dice, ¿no?, si este paso, que para nosotros en mecánica clásica, ¿no?, eso no es cierto en mecánica relativista. La masa en la mecánica relativista depende de la velocidad con respecto al observador del cuerpo. Gracias a eso hay un límite, es decir, cuando aumenta la velocidad, la masa aumenta. Por eso se habla de masa en reposo de las diferentes partículas, masa en reposo del protón, masa en reposo del electrón, masa en reposo de todas las partículas. Si vais a Wikipedia o una enciclopedia, un libro, veréis que la masa se da y se dice masa en reposo m sub 0, porque esa masa depende de la velocidad con respecto al observador. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Mientras que una es cierta tanto para la mecánica relativista como la clásica, esta solo es válida en la física clásica. ¿De acuerdo? Vale. Es decir, que en física clásica la masa no cambia. Bueno, eso como comentario, simplemente. Eso es como decir que los fotones que no tienen masa, los fotones no tienen masa, son partículas sin masa, ¿no? Pero tienen momento lineal. Curioso, ¿verdad? ¿No os lo había dicho nadie? Los fotones, bueno, luego lo diréis, jopelines, cuando hagáis naves espaciales que vayan a Próxima Centauri, ¿no? O sea, es un proyecto que tienen en mente. ¿Cómo? Con láseres de alta potencia desde la Tierra, cómo acelerar Claro, ahí hay que diseñar como ingeniero una nave espacial que tenga muy poca masa. Y pones unas velas gigantescas, entonces, ¿qué es lo que haces? Esas velas lo que hacen es reflejar los fotones que tú mandas con los láseres. Claro, entonces son fotones que chocan en la superficie. Como tienen momento lineal, es como si fuese el choque entre dos cuerpos. Eso es lo que están transmitiendo, cediendo una parte del momento lineal de los fotones a la nave espacial, es decir, acelerarla. Bueno, como tienes bastante tiempo, eso lo aceleraría, pues lo tienes que acelerar a un porcentaje apreciable de la velocidad de la luz para que tu viaje no dure excesivamente, es decir, que pues, en vez de durar, se está a 4 años luz, así tengo en mente, ¿no? Por ahí, ¿no? Que es Próxima Centauri, me parece, ahí habría que ver si me equivoco mucho, ¿eh? Pues entonces que no te dure 8 años ida y vuelta, o sea, si vas a la velocidad 8 años, pero si vas a una velocidad del 1% de la velocidad de la luz, pues puedes esperar la vuelta. O sea que eso que estoy diciendo es un proyecto real, ¿de acuerdo? Claro, eso se consigue gracias a que los fotones tienen momento lineal, aunque no tengan masa. Curioso, ¿verdad? Vale, muy bien. De eso no os voy a examinar, no os preocupéis, es simplemente recordar lo que vamos a aplicar aquí. ¿De acuerdo? Pues nosotros tendremos que hacer lo mismo, ¿aplicado a qué? O sea, ¿estáis de acuerdo de que este es un punto de vista lagrangiano? Si el cuerpo problema ahora es el elemento, el cuerpo ahora es un elemento de fluido
un elemento de fluido, recordad el significado de infinitesimal. Tiene un volumen muy pequeñito, o sea que, digamos, podamos hacer derivadas, pero cero no puede ser para que tenga un número de moléculas lo suficientemente grande, es decir, los comentarios del principio, ¿de acuerdo? Pero bueno, vuestro fluido está formado por un número prácticamente infinito de esas bolsitas, con su membrana, que encierran una determinada masa del fluido, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos fijamos en un elemento de fluido y tendrá que seguir la segunda ley de Newton, que es, bueno, tendremos que ver cuál es el momento lineal del elemento de fluido. ¿Cuál será? La masa del elemento de fluido, ¿no? Que en nuestro caso ahora, o sea, que P ahora no está representando, ya veis, vector, no es la presión, es el momento lineal. O como decía Newton, que no decía momento lineal, sino cantidad de movimiento. Bueno, en nuestro caso, ¿qué es lo que tendríamos? Si tiene una masa, es muy pequeñita, pero tiene masa, vamos a ponerlo como delta de m, ¿no? Pues tendría delta de m, como estamos representando la velocidad con u en vez de con v en fluidos, pues tendríamos una cosa como estas, ¿no? O sea que lo que voy a hacer es cogerme lo de la izquierda, el cambio en el momento lineal, ver también cómo es lo de la derecha, la suma de las fuerzas. La suma de las fuerzas ya sé, por las explicaciones que hemos hecho, que tienen, digamos, se representan las fuerzas de superficie bien desde el punto de vista de Euler, pero claro, el cambio en el momento lineal con el tiempo, es decir, la masa por la aceleración, esa representación es puramente lagrangiana. Y eso es lo que vamos a hacer, cómo podemos trasladar eso al otro lado, lo que os dije en algún momento. Bien, nada extraño, ¿no? Sí. ¿Y por qué hemos puesto un delta? Porque se lo estoy aplicando a un elemento de fluido que es infinitesimal. Tiene una masa muy pequeñita, no es una masa... Podría utilizar una D de m, pero en este caso quiero utilizar una delta, es una cosa muy pequeñita. ¿Mm? Yo pensé que era un inexacto. No. Ya os dije en algún momento que, o sea, que me pone diferencial de m ahí, no hay ningún problema. No es ningún problema. Pero bueno, habitualmente en los libros veréis, por ejemplo, en este caso una delta D. Bueno, delta de m, es decir, la masa infinitesimal, esa pequeñita que tiene el elemento de fluido, o sea, que estamos considerando como si fuese puntual, con una cierta masa, ¿no? Bueno, será la densidad del elemento de fluido por el volumen delta de V que tenga ese elemento de fluido. Es muy pequeño, pero tiene volumen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué significado tiene todo esto? Pues tendremos que ver cómo son los cambios del momento lineal con el tiempo de ese cuerpo. Ostras, del elemento de fluido, por lo tanto es la derivada material. ¿No? ¿Lo entendéis o no? ¿No? ¿Lo veis? Eso si uno se lo aprende, para mí no, iba a decir, no he tenido éxito, porque yo lo que quiero es la comprensión, que comprendáis eso, ¿por qué estoy escribiendo ahora eso? Cuando ponía, hombre, podía haber puesto masa por aceleración, pero ya que he hablado del momento lineal, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, los cambios en el momento lineal del elemento de fluido a lo largo de su movimiento. Bueno, pues uno dirá, bien, de acuerdo, entonces tendrás la derivada material. ¿De qué? Pues aquí tendrás el delta de m por u. O sea, m por u, vamos, no hay nada, no hay ningún problema. Podéis considerarlo como si fuese una cantidad finita, por mí no hay ningún problema. Bueno, si uno coge eso y uno dice, pues entonces tendrás la derivada del primer elemento por el segundo sin derivar, más este por
cierto, esto, ¿no? ¿A qué corresponde? A la aceleración del elemento de fluido que estamos considerando, ¿no? Si queréis ponerlo a mí me da igual. Bueno, o sea que tendríamos en el cambio en el momento lineal la suma de esos dos términos. Pero ¿qué pasa con el primer término? Si lo pilláis. ¿Qué caracterizaba un elemento de fluido? Estaba rodeado, ¿no? Encerrado, es una cierta masa de fluido encerrada por una membrana, ¿no? Que nos estamos imaginando. Pero, ¿qué característica tiene el elemento de fluido? Que su masa no cambia. Su volumen puede cambiar, sí, pero su masa no. Estaba eso claro, ¿lo veis? Todo el rollo, aquel palabrero, ¿no? Tiene un reflejo matemático en las leyes, por supuesto. Esto es un cero gigantesco. Es que es diferente si uno considera cómo es la derivada material del momento lineal por unidad de volumen, que sería ρ por u. Eso entonces tendríamos que ese primer término, que sería la derivada de ρ con respecto al tiempo, eso no tiene por qué ser cero. Una cosa es la derivada material del momento lineal por unidad de volumen que la derivada material del momento lineal por unidad de volumen. Es diferente. Curioso, ¿verdad? Es como un trabalenguas. Bueno, no os preocupéis. Es que estoy intentando... al final podía haber puesto ρ por A, pero yo creo que sin esta explicación a lo mejor se os escaparía algo. Como quiero ir muy lento. Bien, es decir, que tendríamos que esto no es nada más que todo esto. En la segunda ley de Newton tendríamos delta de m o sea, m por A. Genial, vaya un descubrimiento. Bien. Ningún problema. M por A. Bueno, pero delta de m yo lo puedo poner como ρ. Voy a poner el volumen ese infinitesimal al final. Voy a poner ρ delta de v por la aceleración. ¿De acuerdo? Muy bien, ningún problema. Ya tenemos, esto es representación siendo A lo que puse antes, ¿no? La aceleración del elemento de fluido. Bueno, ¿cómo podemos poner ese término en la representación de Euler? Ya teníamos la derivada material, si bien lo hicimos para un escalar, que era una magnitud escalar. El ejemplo que cogimos fue la densidad, ¿no? Aquí tenemos un vector. No es lo mismo un escalar que un vector, pero realmente esto lo que te está diciendo son tres escalares. En cartesianas pues tendríamos ¿no? ¿Bien o no? ¿Sí o no?
Es decir, que es aplicárselo a cada una de las componentes. Si tenéis un vector, cada una de las componentes cartesianas de ese vector, en este caso de la velocidad. Claro, yo para un vector, perdón, para un escalar ya sé cómo era la derivada material, el término local y el término de advección. Es decir, que tendríamos, para el caso, permitidme un segundo que suba esto un poco más arriba, que si no me... Tendríamos entonces, ¿cómo era? La derivada de u. ¿Veis esa derivada parcial? U depende del espacio y depende del tiempo. Por lo tanto, únicamente será los cambios en cada punto del espacio está ocurriendo en el tiempo. Más, ese era el término local, el término de advección. Para la componente i de la aceleración tendríamos, ahora recordaré este operador u por nabla, veis este punto del producto escalar, y para la componente z de la aceleración, pues tendríamos el término local y el término de advección. Eso es lo que significa, este era el término local, este era cómo es arrastrado por el fluido, el significado es cambios locales y los cambios debidos a que es algo arrastrado a esa posición del espacio. ¿De acuerdo? Imaginaos un elemento de fluido que tiene una temperatura. En su movimiento ocupa otra posición. Si inicialmente había un elemento de fluido en esa posición que tenía una temperatura menor, al ser ocupada esa posición por otro que tiene una temperatura mayor, ha habido un cambio en la temperatura debido al término de advección, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso es lo que quiere decir. Bueno, recordad, porque eso lo tenéis que saber en cartesianas. Ahí os lo dije, creo, lo dejé bastante claro, en cartesianas tenéis que saberlo hacer. Eso era, este operador era el producto escalar claro, en el caso, por ejemplo, voy a ponerlo para la componente x, cuando teníamos aquí, ¿veis que no he puesto el signo de vector en u? Esta es la componente x de la aceleración. Pues entonces tendríamos la derivada de u con respecto a t, el término local, y ahora tendríamos todo esto aplicado a u. Y de manera similar, si queréis lo voy a poner para i también, la componente i, tendríamos cómo es el cambio de la componente i local, más u por la... Fijaos ahora, ¿veis aquí u? Es fácil. U por la derivada con respecto a x, aplicado a ¿qué? A la componente i de la velocidad. Ya no pongo para z, no merece la pena nada más que para 2, quiero decir que si uno lo ve para 2, la ve para 3, ¿no? ¿O os queréis que lo ponga también para z? No, así una vez, que no me quede yo con la... Ya veis que es escribir... Pero es fácil equivocarse, ¿verdad? Ni se os pase por la imaginación.
ahora lo que voy, claro, a escribir es de manera vectorial. Pues uno diría, ¿para qué tanto escalar? Uno lo escribe, ¿no? ¿Veis ese punto bien claro, no? Producto escalar de eso. Esto, el término de advección, ni se os pase por la imaginación ponerme que es U por la divergencia de U. Ese es un error muy típico que veo, se lo han aprendido el día de antes de memoria para el examen y me lo sueltan ahí. No es, lo siento. Por eso veis cómo pongo los paréntesis para que os quede claro. U por nabla es un operador, está operando sobre las componentes cartesianas de la velocidad. De hecho, uno puede ver que esto no es, algo no va bien, porque yo lo que estoy haciendo, he dicho en algún momento que el fluido, el flujo sea incompresible. Lo que estoy haciendo ahora en la segunda ley de Newton, en ningún momento, ¿no? No os preocupéis, luego al final se lo aplicaremos para ver cómo es la ecuación de Navier-Stokes para fluidos newtonianos e incompresibles. Pero hasta ahora ni he dicho que sea el fluido newtoniano ni que sea incompresible. Pero claro, uno vería aquí que si estás haciendo eso para fluidos incompresibles, este término, el término de advección, sería cero siempre. Ostras, qué cosa más curiosa. Eso llama la atención. Entonces, ¿solo tiene término local los fluidos? No, hombre, no, por supuesto que no. El término de advección para fluidos incompresibles también es distinto de cero en general. ¿Bien? Hecha esa advertencia, no me metáis la pata. Muy bien, o sea que ya tenemos, y teníamos esto por la masa, ¿no? Es decir, que a la izquierda tendríamos ρ, la derivada de U con respecto a T, por el volumen, ¿no? O sea, masa por aceleración, pues uno diría, pues ρ perdón, con el ρ aquí, que sí, o bien lo pongo fuera todo, y todo ello, el volumen del elemento de fluido. Es infinitesimalmente pequeño, es decir, que estamos considerando, ¿no?, el cuerpo como un cuerpo puntual, casi puntual. ¿Algún problema? Hemos puesto entonces lo de masa por aceleración, que eso es, en la segunda ley de Newton, es algo que es aplicado al cuerpo, lo que está ocurriendo con el cuerpo en su movimiento, por lo tanto en el fluido es la representación lagrangiana, lo tenemos ya expresado, esto sería Lagrange, aquí ya, como veis, es la representación de Euler o euleriana. ¿Bien? Un error típico, para ir quitándome eso, ¿no? Según yo estoy recordando, errores típicos con los que te encuentras que no lo han pillado, no lo han comprendido. Uno dice, tú te dan un campo de velocidades de un fluido, de un flujo, y te dicen que es estacionario. Es decir, que U no depende del tiempo, es decir, que U solo depende de la posición. ¿De acuerdo? Te dicen, ¿cuál es la aceleración del elemento de fluido que se encuentra en el punto el que os salga de las narices? Y uno dice, hombre, si no depende del tiempo, la aceleración es cero. Repito la pregunta. Yo te doy un campo de velocidades que es estacionario, y te pido, dime por favor cuál es la aceleración del elemento de fluido que se encuentra en la posición tal. Y
respuesta con la que me encuentro de una parte es decir, bueno, como no depende del tiempo, pues al hacer la derivada temporal, pues eso es cero, la aceleración es cero, liquidado ya. Ya he visto que no lo has entendido. Es decir, que un flujo sea estacionario no implica de ninguna manera que la aceleración de los elementos de fluido sea en cero, ni muchísimo menos. ¿Lo veis? ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se ve, no? Vale, si no me lo decís, eso es lo que estoy... Entonces, cuidado con eso. Si queréis lo escribo. Si el flujo estacionario, esto no quiere decir que la aceleración de los elementos de fluido, sea nula. Lo único que te quiere decir es que el término local es cero. Este sí, estoy de acuerdo, pero tienes este término que en general eso será distinto de cero. Tenéis un archivo en Moodle de Wolfram, o sea, está hecho con un ejemplo de un campo vectorial, creo que es el de siempre, bueno. Y la pregunta es determinar cuál es la aceleración del elemento de fluido que se encuentra en t no sé cuántos en tal posición. Entonces, ahí uno puede hacerlo desde el punto de vista lagrangiano, viendo cómo es la trayectoria del elemento de fluido, y de la trayectoria uno puede tener la velocidad del elemento de fluido, la aceleración del elemento de fluido, y compararlo con la representación de Euler, es decir, calcular el término local y el término de adveción y ver, anda la mar, si salen lo mismo, efectivamente. Eso lo tenéis en Moodle en un archivo. Y podría ahora mismo ver, porque eso lleva ya días abierto, cuántos de vosotros lo habéis abierto. Todo lo que pongo en Moodle está para ser abierto, iba a decir, en principio. Pero no lo voy a hacer para no llevarme un disgusto. Bueno, es decir, que lo tenéis ahí si lo deseáis ver, como se puede hacer los cálculos con el ordenador también. Bien, Ana, capito, ¿no? Muy bien, como dirían los alemanes, capiat, o sea, viene del italiano. Vale, estupendo. Nos falta lo de la derecha, o sea, la fuerza neta, es decir, que tendríamos... Vamos a ponerlo otra vez. Si queréis, lo dejo así para no escribir otra vez todo ese tocho. Esto tendría que ser igual a la fuerza neta sobre el elemento de fluido. Pero la fuerza neta yo lo puedo expresar como qué tipo de fuerzas están actuando sobre el fluido, elementos de fluido. Fuerzas de volumen, si queréis, vamos a ponerle aquí, y fuerzas superficiales, fuerzas de contacto. ¿Bien? Por ejemplo, fuerza de volumen podría ser el peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el peso, si fuese como ejemplo el peso, pues entonces tendríamos, uno diría, pues la masa por g, ¿no? Masa por la aceleración, entonces tendríamos ρg delta de v, por ejemplo. Es decir, que en todas las fuerzas de volumen tendríamos pues una cosa parecida a la densidad por el volumen, salvo que sean fuerzas, que tengamos cargas eléctricas, entonces esa ρ se referiría a la densidad de carga eléctrica, pero bueno, siempre tendríamos cosas como esas, o sea que uno podría expresarlo para todas las fuerzas de volumen, pues una cosa como pues ρ, una F minúscula si queréis, F volumen por delta de V, una cosa como esas. ¿De acuerdo? Es decir, la fuerza por unidad de masa. Una cosa como esas.
O si queréis por unidad de volumen, pues F de volumen por delta de V. Es decir, que en general podríamos tener, por ejemplo, en la fuerza de Coriolis o la fuerza centrífuga, si fuese un sistema de referencia giratorio, tendríamos ahí esas dos fuerzas ficticias, son fuerzas de volumen. Por lo tanto, tendríamos que ver cómo es en cada caso. Bueno, ningún problema, ¿no?, con eso, proporcional al volumen. Pero luego tendríamos las fuerzas superficiales. Es decir, que aquí vamos a ponernos un poco para ir muy lentamente. Sería, si queréis, cojo como ejemplo una cosa como esta, que es representativo de todas las demás. Es más agradable, si queréis, que lo otro. ¿Os parece bien? Pero tened en cuenta de que si hay otro tipo de fuerzas de volumen, habría que tenerlo en cuenta. Rho delta D. Ya, pero tenemos ahora las fuerzas superficiales. ¿Cómo puedo poner yo las fuerzas superficiales? Con ayuda del tensor de esfuerzos. Si yo tuviese el tensor de esfuerzos, que fue la explicación, ¿no?, y el tensor de esfuerzos es, o el stress tensor, lo llamábamos sigma, que era simétrico, todo lo que estuvimos viendo. Entonces, ¿cómo puedo poner yo las fuerzas, la fuerza neta superficial sobre ese elemento de fluido? Esa pregunta no es nueva porque yo lo hice en un problema del Sonesen. Por lo tanto, si cogía un elemento de fluido cúbico, por ejemplo, teníamos 6 caras, tendría que ver cómo es la fuerza, es un cubo infinitesimal, la fuerza sobre cada una de las caras, efectivamente, ¿no? Pero al ser infinitesimal tendría que ver las diferencias entre cada una de las caras perpendiculares al eje X, al eje Y y al eje Z, y el resultado es que se podía aplicar el teorema de Gauss o teorema de la divergencia. Efectivamente, aquí acabáis de perder una oportunidad. Esto era por unidad de volumen. La divergencia del tensor de esfuerzos era la fuerza neta por unidad de volumen, es decir, que si tengo un volumen delta de V, pues entonces tendré eso así, ¿no? ¿Bien? Es decir, que tendré, ya puedo meter esto aquí e ir dándole forma. Eso para que veáis claramente, ¿no?, que esto es... Eso no salía, recordad, porque podíamos aplicar el teorema de Gauss o de la divergencia. Estupendo. ¿Veis cómo va tomando forma la segunda ley de Newton? Hombre, yo veo ahí una cosa que está llamando la atención, que es todos los términos son proporcionales al volumen del elemento de fluido, ¿no? Hombre, bueno, por lo tanto, si divido por el volumen, pues me quedará la segunda ley de Newton por unidad de volumen de fluido. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación de Navier-Stokes.
la segunda ley de Newton, por unidad de volumen de fluido, pues tendríamos aquí, ¿no?, como una fuerza de volumen representativa, el peso, más bueno, vamos a ponerlo, cuidado. Esta es la representación lagrangiana. Conservación del momento lineal. Por eso veis aquí la ecuación del momento, momentum equation, la segunda ley de Newton. Se le llama principio de conservación del momento lineal. Si la fuerza neta es cero, el momento lineal se conserva. De ahí viene esa palabrería, principio de conservación de masa, principio de conservación del momento lineal, del momento angular, de la energía. Todo se puede expresar como principios de conservación. Si se cumple una condición, algo permanece constante. Eso es lo que significa. Por eso en ese apartado, lo del momento. ¿Vale? Pues ahora sí. Esto recibe un nombre y esta es la ecuación vamos a la ecuación de Navier-Stokes. He dicho, bueno, creo que ya os lo he advertido, advertencia, comentario. Hay autores que consideran que las ecuaciones de Navier-Stokes son todo el conjunto de ecuaciones que representan los principios de conservación, es decir, principio de conservación de masa, principio de conservación del momento lineal, principio de conservación de la energía, es decir, todas ellas le dan el nombre de ecuaciones de Navier-Stokes que describen el movimiento, lo que está ocurriendo dentro del fluido. Pero hay autores que específicamente a la ecuación le dan el nombre de ecuación de Navier-Stokes únicamente a la conservación del momento lineal. Terminología, ¿me entendéis lo que os estoy diciendo? Es decir, que si en algún sitio veis, ostras, a las ecuaciones de Navier-Stokes también tengo la ecuación de continuidad como parte de la ecuación de Navier. Que no os extrañe, os lo he dicho en este momento. ¿A qué facción pertenezco yo? ¿A qué estoy yo acostumbrado? No tiene ninguna importancia. Yo cuando digo la ecuación de Navier-Stokes me estoy refiriendo al principio de conservación del momento lineal. Pero es terminología, es una manera de... Bien, simplemente por si en el futuro otras personas utilizan otra manera de expresarse, pues que no digáis qué es esto. Esas cosas pasan, ¿no? Shit happens, como iba a decir, pues eso. No, bueno, quitadlo de shit. Bien, en algún momento he dicho yo que esto sea un fluido incompresible, un fluido newtoniano. No, esta es la forma general de la ecuación. Esto es la única restricción que estamos haciendo aquí es que el fluido se pueda aproximar como un medio continuo. Esa es la única restricción. A poder aplicarle a un fluido este cacharro
es el comentario que hice al principio de la asignatura, que si es un fluido muy enrarecido, ¿qué significaba lo de enrarecido? Pues ahí ponía ejemplos, pues entonces evidentemente esto nada de nada, tendrías que ir molécula a molécula. Tendrías que agarrarte a la segunda ley de Newton, molécula a molécula. Bueno, vale, si tienes un número de moléculas pequeño, pues lo haces. Esa es la única restricción que tenemos para medios continuos. Fluido como medio continuo. Pero no hay ninguna más. Forma general, es decir, es válida tanto para fluidos, flujos compresibles como incompresibles. Tanto para fluidos newtonianos como no newtonianos. De hecho, esa ecuación es válida para medios elásticos. Por así decirlo. No hay ninguna restricción, simplemente ahí es donde, claro, donde aparece lo de cómo expresaríamos la aceleración, eso sería un poco diferente, pero bueno, en principio es lo que hay. Claro, ¿dónde nos aparece la diferencia entre medios elásticos y fluidos? ¿Cómo puedes relacionar el tensor de esfuerzos con medios elásticos es con deformaciones, en fluidos con ritmos de deformaciones? Fue lo que vimos. Bien, pero esa es, para nosotros, estamos en dinámica de fluidos, esa es la ecuación del movimiento, la ecuación de Navier-Stokes, tanto para fluidos compresibles como incompresibles, newtonianos o no newtonianos. Pero claro, aquí viene casos particulares. Casos particulares. ¿Qué tal vamos? Si le echáis un ojo al capítulo 11, lo que acabo de decir, yo apostaría, y luego me lo decís, una vez que hayáis pasado por mis manos, me hayáis aprobado y me podáis decir, tirar a la cara lo que os dé la gana, vuestros comentarios, que son aceptados salvo insultos, todo lo que sea, yo diría que os va a gustar menos aplicar el teorema del transporte de reinos. Matemáticamente es más, bueno, no tiene nada de particular si uno tiene las ideas muy claras de las herramientas matemáticas. Yo creo que es sencillo, ¿no? Masa por aceleración y raca, raca. No ha habido nada espectacular. Mucho tiempo gastado para poca cosa. Casos particulares. Que no se me olvide porque antes con vuestros compañeros lo dejé colgando y dije, qué tontería. El caso más obvio quizás es, oye, ¿y si el fluido es ideal? Fluidos ideales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con las fuerzas superficiales? Que únicamente, ¿recordáis el tensor de esfuerzos que lo podíamos poner siempre como la presión, las fuerzas normales, ¿no?, por unidad de área, más los esfuerzos fuera de las fuerzas normales? Es decir, que podíamos ponerlo como P por I más un tensor que yo llamaba tau, ¿de acuerdo? Claro, si el fluido es ideal, ¿qué ocurre con estos esfuerzos que corresponden a esfuerzos tangenciales, que son cero? Es decir, que lo único que tenemos es esto, ¿no? Claro, y entonces uno dice, bueno, ¿y a qué correspondería la divergencia de este
¿A qué correspondía eso? Recordad que era, ¿lo veis? ¿Qué operación era esta? Uno diría, pues estás multiplicando un vector, que son operaciones, por bueno, con el menos, que para eso tengo un menos por la convención. ¿Y esto a qué era igual? Al gradiente. No lo ve, ¿no? Ahí uno hace esa operación y dice, anda, pues eso es lo que se define como gradiente de P, del escalar. Efectivamente, es decir, que para fluidos ideales uno diría, ¡joder, qué bien! Pues entonces tendré que la segunda ley de Newton, la ecuación de Navier-Stokes, cuidado, le vamos a quitar el nombre, recibe otro nombre diferente, o sea, no es ecuación de Navier-Stokes para fluidos ideales, sino que recibe un nombre propiamente, que va a ser la ecuación de Euler. Lo voy a escribir ahora. Tendríamos así como representativo de fuerzas de volumen teníamos ρg. La G, lo siento, me sale siempre rara. Y teníamos aquí menos gradiente. Y esta, ¿bien? Recibe un nombre, acabo de decir que es la ecuación de Euler. El Euler he dado nombre como lo de Gauss y como estos grandes matemáticos, físico-matemáticos, a muchas cosas, ¿no? Relación de Euler en números complejos, etcétera, etcétera. Ahí. Por cierto, en la ecuación de tanto de Navier-Stokes, esta general, como en la de Euler aquí, ¿qué es lo que hace bonito? ¿Qué es lo que hace que los ingenieros aeronáuticos, digamos, se destaquen, entre comillas, sobre otro tipo de ingenierías? Que, bueno, ya digo que también medios continuos pues es complicado. Pero todavía lo de la mecánica de fluidos es más complicado. Es el culmen, la cumbre de la mecánica clásica. Esto es lo que hace bonito que ganéis mucha pasta. Eso lo digo en broma y en serio. Ese término es el que hace que lo que hay ahí fuera sea impredecible. Este término es el término de advección, es el término altamente no lineal. Es lo que está haciendo que el comportamiento del fluido en general sea turbulento. Turbulento es que no sea predecible. Que no sea predecible es que ganéis mucha pasta. Esa es la broma que hago yo. La broma y en serio. Es decir, que lo que hace bonito el problema, bonito y difícil, es ese término. Desde el punto de vista directamente físico, eso es un término altamente no lineal. Si no está, efectivamente puedes resolver cierto tipo de problemas, como habéis visto en canales y demás cosas. ¿Qué iba a decir? Que se me ha ido el santo al cielo ahora, justamente. Sí, ya lo recuerdo. Es que también desde el punto de vista, si esa ecuación, pues en general no tiene solución analítica, bueno, si es no predecible, efectivamente no tiene, en general, no tiene solución analítica. Es decir, que tienes que ir por soluciones numéricas. Bueno, pues ese término, hacer una aproximación numérica por diferencias finitas, por elementos finitos o volúmenes finitos, eso es un arte. La complejidad de hacer una aproximación de eso por elementos finitos, diferencias finitas, es un arte. Es un arte en el sentido de que no hay, de que tú aplicas, hay diferentes esquemas, tú aplicas uno y resulta que el resultado no tiene nada que ver con la realidad. Ahí es donde viene la segunda parte de ganar mucha pasta. ¿De acuerdo?
De ahí viene también que utilizar un software del que no sabes cómo funciona, pues a lo mejor te saque cosas muy bonitas, pero no tenga nada que ver con la realidad. Eso es lo que os intento, ¿no?, decir. En sí la ecuación es difícil, bonita, turbulencia, y resolverla numéricamente es bonito y muy difícil. Es decir, al cuadrado, la dificultad. ¿Bien? ¿Me he vendido el producto? Yo creo que sí, ¿no? Fijaos que siempre he indicado o he dicho o sí, que no me sale ahora el verbo que quería decir, la palabra pasta, dinero, ¿no?, para animaros al asunto. Bien, más casos particulares, a ver qué os parece. Más. ¿Qué otro caso particular se nos puede ocurrir? Pues efectivamente que sea un fluido newtoniano. Claro, en fluidos newtonianos, ¿qué es lo que teníamos? Que podíamos, bueno, sigma lo podíamos poner, ¿no?, como menos P por I más ese tau, pero ese tau lo podíamos poner relacionado ¿con qué? Con el ritmo de deformación. Bueno, el ritmo de deformación tangencial tal como expliqué el día pasado. Es decir, que tendríamos aquí el menos P, todo esto. ¿Y qué relación teníamos ahí? 2 mu para fluidos newtonianos por... creo que utilizaba la letra D, ¿no?, si no me equivoco, siendo D el tensor ritmo de deformación tangencial o shear strain rate, shear strain rate, sí, tensor, shear strain rate tensor, exactamente, que hay que hacerlo justo al contrario, por el orden contrario. ¿De acuerdo? Esto era así si teníamos que además eran newtonianos y, bueno, mejor E, y el flujo era porque si no había un poco ahí de una pequeña cosilla. Pero si tenemos fluidos newtonianos y el fluido, aquí podía haber puesto y fluido incompresible, recordad el matiz entre fluido y flujo, ¿de acuerdo? Tendríamos que la divergencia de U y teníamos todo esto. Es decir, que tendríamos ¿y qué nos salía al hacer la divergencia del segundo término? ¿Sí? ¿Perdón? Muy bien. Pero aquí hay un pequeño detalle. Pequeño detalle que ahí le comentaba a vuestros compañeros. Digo, si alguien hubiese tenido la finura, la rapidez de que estáis en vuestro momento, ¿no?, la edad, estáis llegando al máximo de reflejos, que me hubiese dicho, bueno, Miguel, eso, ahí estás, si haces esa operación, lo comprobasteis, por cierto, bueno, eso solo es cierto si, o sea, que sea newtoniano significaba esto, incompresible. Pero hacer esta operación de la divergencia y que te salga aquí este término implica un pequeño detalle, que es solamente si mu es constante en todo el fluido.
Es decir, que el fluido sea incompresible, pues implicaría que ρ es constante, ¿no? Si el fluido es incompresible, no el flujo, pero bueno, ya que lo estoy aplicando a lo que quiero es para el caso más sencillo, ¿no? Esto también implicaría que la viscosidad es constante en todo el fluido, pero eso tiene que ser cierto obligatoriamente para fluidos newtonianos, no, porque comentamos que la viscosidad depende de la temperatura, es decir, que si en el fluido hay diferencias de temperatura, significaría que el coeficiente de viscosidad es diferente en cada punto del espacio, y entonces al hacer las derivadas espaciales, ¿veis aquí esto que significa hacer derivadas espaciales? Tendría las derivadas espaciales, tengo mu por d, tendría que hacer, por así decirlo, las derivadas espaciales de mu por d sin derivar, así dicho un poco a lo bestia, más mu sin derivar por las derivadas espaciales de d. Eso es lo que correspondería si mu es una constante. ¿De acuerdo? Simplemente dejar caer ese pequeño detalle, porque claro, vosotros os queréis dedicar a cosas grandes, que es, ¿no? Por ejemplo, toberas, los motores a reacción y esas cosas, y ahí los cambios de temperatura juegan un papel. Por lo tanto, la viscosidad juega un papel, los cambios de viscosidad también. ¿Son fluidos newtonianos? Perdón, ¿son fluidos newtonianos? Sí. Pero si hay cambios en la temperatura, hay cambios en mu, y por lo tanto, eso ya no sería correcto del todo. Bien, dicho esa pequeña advertencia, lo podéis olvidar, salvo cuando lo necesitéis en el futuro, sí. ¿No depende también de U, o sea, de la velocidad? Claro, aquí tienes la velocidad. Sí, pero no, el valor de nu, digo. Ah, bueno, sí, también tiene razón, sí, también dependería de la velocidad. Sí, que me está recordando vuestro compañero, pues eso, por ejemplo, fluidos que son polímeros o cosas de esas, ¿no? O la sangre mismo, cómo se van alineando efectivamente, es decir, que no solo la temperatura. Yo he escogido un ejemplo, la temperatura, para que uno vea claramente que la cosa... Pero si encima metes los cambios en la velocidad, pues entonces tienes todavía un problema más complicado, es decir, que tendrías que resolver, efectivamente, dices, lo puedo considerar, tendrías que cogerte la original, por así decirlo. ¿Bien? Y adaptarlo. Es decir, que al final lo que os voy a mostrar es una ecuación para lo más sencillo de lo más sencillo. Siendo complicada de por sí, es lo más sencillo de lo más sencillo. Del tipo de fluidos y de flujos. Vale, gracias por la red. O sea que tiene razón. Bueno, pero si eso es así, si mu es constante, es decir, si es newtoniano, ρ es constante, fluido incompresible, y mu no cambia, es decir, que puede ser newtoniano y que mu cambie, pues entonces tendremos, en todas esas condiciones, ¿cuál es la ecuación de Navier-Stokes? ¿En qué nos queda? Que ρ, la derivada parcial de u, término local, término de advección, por ejemplo, fuerza de volumen típica, el peso, menos el gradiente de P, más mu. Para fluidos incompresibles, newtonianos, con la advertencia esa pequeña, porque uno cuando dice fluido newtoniano se olvida un poco de ese detalle, como constante, ρ constante. Y ya está. Ya lo tenéis. El objetivo de la asignatura, que siempre lo tengo en mente. Tengo que llegar a la ecuación de Navier-Stokes, porque eso es lo que van a pasar su... ¿El término de convección no sería cero? Porque ¿Cuál? sí.
¿Este término cero? No. ¿De qué es cero? Porque ya hemos dicho Que la divergencia de U es cero. Vuelvo a recordar el error típico, que es bueno, seguro que ya no se te olvida. Equivocarse, ¿verdad? Es sobre todo mucho, o sea, no en el momento de la verdad, no en el que quiero yo, no en lo que a mí me gusta, que es hacer examinaros. ¿Bien? De acuerdo, pues quitémoslo. Bien, pues esta es lo que normalmente uno se encuentra, es decir, el caso más sencillo, cuando he dicho el caso más sencillo de lo más sencillo, pues hemos aplicado ahí muchas cosas. ¿Qué iba a decir? Hay algo que tenía en la cabeza justo en ese... Bueno, sí, perdonad, justo tenía en la cabeza. A ver si pilláis el asunto. Lo que queremos es saber cómo se mueve el fluido, ¿no? Flujo. Esta ecuación es, por uno diría, está describiendo el movimiento, cierto, has aplicado la segunda. ¿Cuántas ecuaciones escalares hay ahí? Es una ecuación vectorial. ¿Cuántas ecuaciones escalares? Pregunta sencilla, ¿no? V, W, X y Z, 3 ecuaciones escalares. O sea, esta es una ecuación vectorial tres. ¿Estáis de acuerdo? Que tengo 3. Lo había puesto, ¿no? Si yo pongo para la componente X, para la componente Y, para la componente Z, tendré la componente X de esto, 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 la componente X de esto otro. Como era la componente X de los términos a la izquierda de la igualdad, lo he hecho hace un momento. En todo caso, recordar cómo sería la componente X de todo esto. No es nada más que cogerte el laplaciano de la componente X, se lo estás aplicando al vector, es decir que tendrías la componente X, la componente Y, la componente Z en cartesianas, que correspondería a la derivada. Perdonad. Y si queréis pongo para la V, pues... y para W ya no lo escribo. Tened en cuenta, en cartesianas puede parecer complicado y no voy a ser yo el que diga, ¿no? He dicho que es el culmen, la cumbre de la mecánica clásica, lo más difícil, ¿no? Pero si la simetría del problema es en polares esféricas, polares cilíndricas, entonces cada operador que tenemos ahí, en esta ecuación, tenemos esto, ¿no? Tenemos por aquí este y tenemos también este. Bueno, en polares en el plano el gradiente os lo he hecho. Las otras no lo he hecho. Pero por supuesto tiene una forma que os he advertido en cualquier libro, o bien en los apéndices, o como en el SONES y en el mismo apartado, ¿no? El 11.3, 11.5, vienen para polares cilíndricas y no sé si ya polares esféricas. Y la forma no es agradable. Es decir, que no hay que aprendérselo de memoria bajo ninguna circunstancia. Pero es más complicado, bastante más complicado. A la hora de simularlo también, pues es un poco latazo. Pero bueno, no tiene mayor cosa. Es decir, que queda claro, en cartesianas, con Miguel lo necesitáis saber. En las otras, lo único que os he enseñado es el gradiente, en todo caso, porque lo he necesitado para algún problema, el gradiente en polares. Eso sí, también queda claro, ¿no? Vale.
Recordad, cuando vimos las variaciones de presión en el flujo de Couette, ese circular, lo utilicé, fue en ese momento. Dudas que os surjan ahora, no quiero decir que no... Sí, estábamos. Son una ecuación vectorial, 3 ecuaciones escalares. ¿Cuántas incógnitas veis? Rho y mu son datos constantes. Rho y mu son datos. ¿Cuántas incógnitas veis en esa ecuación vectorial o en esas ecuaciones escalares? Bueno, la presión, una, U, V y W, 4 incógnitas. Escalares, U, V, W y P. 3 ecuaciones, 4 incógnitas, eso no tiene solución. Faltará algo, ¿no? Necesito una cuarta ecuación, pero es ya la del miércoles pasado, con la que he empezado yo la clase hoy, ¿no? Si estamos en fluidos newtonianos e incompresibles, pues la cuarta ecuación que cierra, se suele utilizar esa que cierra el problema, es la ecuación ahora sí, es una ecuación escalar. En cartesianas teníamos eso. Bueno, 4 ecuaciones, 4 incógnitas, liquidado el asunto. Bueno, liquidado en el sentido de que habrá que integrarlo. Ahí viene, pues depende qué condiciones le ponemos, etcétera, etcétera. Ya habéis visto que hay soluciones, ¿no? Para casos muy, ¿no? Flujo laminar en canales y todo eso tiene solución. Las ecuaciones de Navier-Stokes son las que integraba yo. Bien, para que os deis cuenta del problema, claro, pero si Rho y mu no fuesen constantes, cosa que puede, ¿no? En vuestro caso, yo qué sé, pues que tenéis el avión y que ya va acercándose a la velocidad del sonido en el medio. Entonces ahí ya el aire no lo podéis considerar como un flujo, un fluido incompresible, sino que es compresible. La onda de choque que se va formando. Pues entonces, que si Rho es una incógnita, eso implica que necesitáis otra ecuación. ¿Qué ecuación? Bueno, pues si estamos pensando, por ejemplo, en gases ideales, que se comporte como, pues entonces la ecuación de estado. Es decir, que añadís una incógnita más, una ecuación más. La ecuación de estado. Pero ya que tenéis la ecuación de estado de los gases ideales en la cabeza, o cualquier otra, claro, esa ecuación introduce una incógnita más. ¿Cuál? La temperatura. Claro, entonces la temperatura, has añadido una más, pero una incógnita más. Necesito una ecuación más. ¿Qué ecuación es esa? La conservación de la energía, es decir, el primer principio de la termodinámica. Efectivamente, se lo tienes que aplicar también a cada elemento de fluido. También tendrás la derivada material, que puedes poner de esa manera. Bueno, y si mu depende, no es una constante, hombre, si fuese una constante, pues ya con eso estaría cerrado, pero si mu no es una constante, necesitarías la ecuación de estado para la viscosidad. Y entonces estaría cerrado el problema. Como veis, se complica más. Cada incógnita, si Rho y mu son constantes, 4 ecuaciones escalares, liquidado el asunto. Si Rho y mu no son, si Rho es una incógnita, pues entonces necesitáis la ecuación de estado y el primer principio de la termodinámica, conservación de la energía, principio de conservación de la energía. ¿Bien? Vale, estupendo. ¿Qué más así como comentario referente a la ecuación de Navier-Stokes, para que veáis que esto incluye toda la... Es un problema en el tiempo y en el espacio, ¿no? Eso significa que tenemos que integrarlo en el tiempo y en el espacio. Es decir, que necesitaremos condiciones iniciales, en t igual a 0 como se encuentra el flujo, y en contornos, en frontera,
cómo son las condiciones en contacto con superficies. Y ahí viene una cosa muy interesante, como comentario, no que os lo vayáis, simplemente como información que a mí me gusta trasladaros. ¿Veis una diferencia entre donde tengo, sí, la ecuación de Euler y la ecuación desde el punto de vista matemático? ¿Qué diferencia resalta? Que en una tenemos, por ejemplo, en esta que tengo yo aquí, tenemos hasta la derivada parcial segunda de las componentes de la velocidad con respecto al espacio. ¿Estáis de acuerdo? Mientras que aquí solo tenemos hasta las derivadas parciales primeras en el término de advección. Pues eso se refleja desde el punto de vista matemático en que las condiciones de contorno, en este caso, en la ecuación de Euler, son las ecuaciones de slip conditions. Solamente no pueden superar, no puedes imponer las condiciones de no deslizamiento a la ecuación de Euler. Matemáticamente es como si estallase. ¡Pam! El ordenador te dice, ¡pam! Te dice el ordenador, te dice el software, esas condiciones de contorno que me estás dando no corresponden al grado, al orden de la ecuación diferencial. Es decir, que estas fuerzan, al ser hasta la derivada parcial segunda, que tengas que dar todavía más condiciones de contorno. Y esas implicarían, pues, en el problema, pues, que tienes que dar. Eso es desde el punto, fijaos la relación entre las matemáticas y la física en ese momento. Desde el punto de vista, le damos al profesor Granja estas ecuaciones y os diría, pues necesitamos condiciones de contorno, todas estas, más que en el otro caso. Eso es lo que es. Eso no, ya veis que en un caso es más que otro. Con eso ya, digamos, he agotado extraerle la información. Hasta ahí es donde quería llegar. Y ahora, aplicaciones de la ecuación de Navier-Stokes. Aplicaciones de lo visto. Pues vamos a ver dos. Ahora, una, vamos a deducir la ecuación de Bernoulli de la ecuación de Navier-Stokes. O sea que ahora vamos de verdad por el asunto. Ahora no es el jueguecillo de la tubería esa. Tenéis en lo que... Fijaos, voy a hacer una cosa, una advertencia os voy a hacer similar a la que hice antes. Respecto a la ecuación de Navier-Stokes, cómo se llega a ella. En el Sonesi lo explican mucho, ahí se nota que son muy ingenieros, que utilizan mucho el teorema del transporte de Reynolds para llegar a las ecuaciones correspondientes. Es decir, a lo que hemos llegado es como llegan de otro camino diferente. En el caso de la ecuación de Bernoulli, a ver, un segundín, tenemos también aquí en el capítulo 8, si lo llegáis a ver en algún momento, veis la ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? ¿Cómo llega la ecuación de Bernoulli aquí también? Y lo tenéis en el 11, ¿eh? Ah, qué curioso. En el 11 lo tenéis... ¿Dónde lo tengo? Aquí. Sí, aquí, derivación, deducción de la ecuación de Bernoulli. Bueno, si cogéis el capítulo 8, lo que veréis es cómo se llega a la ecuación de Bernoulli con el teorema del transporte de Reynolds. No lo voy a hacer yo así. Lo voy a hacer un poco como en el 11 y como en el Triton. ¿De acuerdo? No os preocupéis, eso es una... Simplemente, por si cogéis el capítulo 8 y decís, me parece que es diferente. Ya veréis cómo no. ¿Queréis preguntar algo? Vale. Dicho eso, a por ello. Aplicaciones de la ecuación de Navier-Stokes. Una, pues vamos a cogernos... Bueno, ecuaciones de Bernoulli hay formas, hay diferentes formas dependiendo de las condiciones del problema. Por ejemplo, en el capítulo 8 veréis cómo hay una forma que es si cómo es la ecuación de Bernoulli para fluidos ideales no estacionarios. Yo lo voy a hacer para los casos más típicos, que es
Vamos a ver, vamos a considerar que el flujo es estacionario, ¿de acuerdo? Y que el fluido va a ser ideal y que el fluido es incompresible, es decir, que vamos a tener un error constante. Condiciones. Primero, que el flujo es estacionario, que el fluido es ideal o constante. Bueno, pues vamos a ver a qué llegamos aplicando estas condiciones a la ecuación de, más bien si es un fluido ideal, yo diría que a la ecuación de Euler, ¿no? Más que a la ecuación de Navier-Stokes. Bien, muy bien, ¿qué es lo que teníamos a la izquierda? Lo que ponía yo a la izquierda de la igualdad. El término local, ¿cuánto vale? 0. Si es estacionario, U solo depende de R, no depende de T. Es decir, que en el término este, esto es 0. Es ahí donde, si no es estacionario, ahí tendríamos un término en el resultado final de las operaciones que estemos haciendo, que efectivamente te lleva a la ecuación de Bernoulli para ese caso particular. Pero yo estoy con el caso estacionario. Más, bueno, 0. ¿Qué es lo que teníamos en el siguiente término? Pues tendríamos U. ¿Qué es lo que tendríamos? Teníamos la gravedad, ¿no? Y teníamos el gradiente de presión. O sea que teníamos ρg menos gradiente. ¿Vale? Genial. Es decir, que tendremos todo esto. Me voy a fijar, teniendo eso, que no es nada especial, me voy a fijar en una línea de corriente. Nos fijamos en una streamline. Bueno, como es estacionario, las streamlines son también las trayectorias de los elementos de fluidos. Bueno, voy a hacer aquí un dibujo. Imaginaos, esta es... Y yo digo, bueno, pues me estoy fijando por la streamline que pasa por ese punto que estoy yo marcando ahí. Vale, pues voy a ver cómo esta ecuación que tenía aquí arriba, esta, se la aplico a esa línea de corriente. Bueno, ¿qué significa esto? Que la velocidad en ese punto es así, ¿no? Bueno, yo voy a escoger los ejes como si fuesen ejes cartesianos, porque creo que a lo mejor os resulta más fácil. Realmente es el eje tangencial a la trayectoria. Bueno, voy a escoger, yo puedo escoger los ejes como me salga de las narices, ¿no? Pues en este caso, pues esto corresponde, si queréis, al eje X. Y los otros Y y Z, pues perpendiculares. Es decir, que el eje X es el eje tangencial en ese punto a la línea de corriente. ¿Qué significa entonces cómo es U? U, que sería U, V y W. ¿Qué pasa con V y W? En ese punto de la... pues que son 0, ¿no? Es decir, que solamente tendremos la componente X, la componente tangencial de la... Claro, la velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria. ¿No? No tiene componentes en las direcciones normales y binormales. Bien, nada nuevo, ¿no? Bajo el sol. Vale, muy bien. Ahora veremos entonces qué ocurre con este término. Si yo tengo U por esto y se lo aplico, fijaos que aquí tendría para X, para Y y para Z, ¿no? Voy a fijarme en la componente X. A ver qué ocurre para la componente X. Pues tendría todo esto, el ρ por la componente X de la velocidad. Voy a ir muy lento. ρ por G, la componente X de G. Pero nunca se sabe cómo has escogido, ¿no? No tiene por qué estar en otra dirección
en otra dirección del espacio, la componente x de la gravedad, menos tendría la componente x, bueno, que eso es fácil, ¿no? La componente x del gradiente ningún problema. Bueno, pero vamos a fijarnos primero en esto. ¿Cómo es la componente? ¿Cómo es esto? Uno diría, pues u por la derivada de u, fijaos qué lento voy a ir, más v por la derivada de u con respecto a i, más w por la derivada de u con respecto a z. Pero v y w son 0. Por lo tanto, tendríamos... ¿Estáis de acuerdo? Ningún problema. Es decir, tendríamos aquí ρ u por la derivada de u con respecto a x igual la componente x pero claro, para ponerlo también como derivadas, g, que es la gravedad, es conservativo. La gravedad es conservativa, ¿no? ¿Qué significa que tenga un campo conservativo? Que se puede expresar como... ¿Sabéis? ¿Perdón? ¿Cómo? Bueno, pero sí. O sea, que el trabajo sea independiente del camino seguido. Pero claro, veíamos, ya estamos jugando en otra liga, que eso implicaba que existía un campo escalar de tal manera que el gradiente, o menos el gradiente de ese campo escalar, era el campo vectorial. Es decir, que G yo siempre lo podré poner, bueno, el menos es una convención, menos el gradiente del potencial gravitatorio. Voy a llamar al potencial gravitatorio phi. Hombre, si el campo gravitatorio es uniforme, phi está chupado. ¿Cuánto valdría? Imaginaos que G es en la dirección del eje Y. Bueno, ¿qué es lo que tiene uno? Anda, energía potencial gravitatoria mgh, ¿no? Pues entonces tendría un G. Bueno, y ahí depende de en qué dirección está apuntando la gravedad. Si es el eje Y, ahí por eso lo pongo un poco... ¿eh? Pero en general no tiene por qué ser un campo uniforme, pero siempre es conservativo. Bueno, de tal manera que entonces tendríamos ρ por la componente x del potencial gravitatorio. Mejor dicho, menos, que para eso tengo un menos en la convención, tendríamos la derivada parcial de phi, el potencial gravitatorio, menos la derivada de p con respecto a x. ¡Jo! Estamos ya a punto de quemarnos. Claro, pero he añadido, o sea, ¿habéis visto cómo he gastado que es ideal? Ecuación de Euler, que es estacionario, lo he gastado también, pero tengo una bala que todavía no he gastado, que es que ρ es constante. Claro, si ρ es constante, esto significa que yo puedo poner, bueno, primero, ¿esto cómo lo puedo expresar? Hombre, yo diría que esto va a ser lo mismo que un medio de u al cuadrado, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Derivad 2 veces u por la derivada de u con respecto a x. Claro, ya que la velocidad, el módulo de la velocidad solo tiene componente u al cuadrado corresponde al módulo de la velocidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, o sea que tendríamos ρ por la derivada parcial de x de un medio de u al cuadrado. Si ρ es constante, únicamente si esto es cierto, ρ puede entrar dentro de la derivada. Si no es constante, no hay nada que rascar. Eso sería distinto. ¿Estáis de acuerdo?
Ya he gastado esa bala. Ya he gastado las 3 balas, que eso quiere decir, en resumen, en conclusión, tendremos lo siguiente. Tendremos que la derivada parcial con respecto a x de 1/2 de rho u al cuadrado, bueno, puedo meterlo, y esta rho también la puedo meter aquí dentro, es decir, menos la derivada de rho phi con respecto a x, menos la derivada parcial de p con respecto a x, eso sería así, agrupo todos los términos y tendría pero cuidado, mucho cuidado con esa constante. ¿Qué significa? Que es constante para cada línea de corriente. Es decir, que eso se cumple para todos los puntos de cada línea de corriente. Corto esto, un segundo. Para cada línea de corriente. Eso significa que las constantes son diferentes para cada línea de corriente. No es la misma constante para cada línea de corriente. No tiene por qué ser así. Está eso claro, ese es el error habitual. Esta expresión, como ves, es en la dirección de la línea de corriente, según te vas moviendo en la línea. Y te dice, tú te mueves por esa línea de corriente y no hay cambios en eso. Tú te coges otra línea de corriente y no hay cambios a lo largo de esa línea de corriente. Pero son las constantes iguales en ningún momento. En ningún momento las constantes tienen por qué ser iguales. ¿Lo entendéis? Bien, esta sería entonces una forma de la ecuación de Bernoulli. Pero ahora vamos a ver la forma que es todavía más fuerte si añado una condición más. A todo lo anterior, consideremos añado una más. Que el flujo es irrotacional. A ver qué pasa. Bueno, pues entonces volvamos otra vez. Estacionario, es decir, que tendríamos rho, u, este era el término local es 0 porque es estacionario, y aquí que teníamos rho por g menos el gradiente. Pero resulta, entre las muchas operaciones en operadores, el operador nabla, esto va a ser, podéis comprobar, se puede comprobar, es simplemente derivar, una identidad que va a ser, esto va a ser igual al gradiente de 1/2 de u cuadrado, gradiente, menos u por esa identidad os la estoy poniendo yo. ¿Queréis comprobarlo? Hacéis lo de la izquierda. Hacéis cada término de la derecha en cartesianas y comprobáis, oye, Miguel ha puesto una identidad de las muchas que hay en cálculo vectorial. De acuerdo, anda. Eso significa que todo esto lo puedo sustituir rho por todo eso, pero si el flujo es irrotacional, esto es 0, lo que implica
perdón. Bueno, ahora viene, si ρ es constante, pues entonces tendremos si ρ es constante. Es decir, que nos quedará la ecuación de Euler, nos queda estacionaria bajo todas esas condiciones. Tendríamos un medio de ρ u al cuadrado, el gradiente, que teníamos para la gravedad. Ρ por G menos el gradiente de P. Agrupo el gradiente, el operador gradiente, todo lo que tengo ahí dentro y tendremos que el gradiente de un medio de ρ u al cuadrado. Tened en cuenta que este u al cuadrado es, no vaya a ser que no, es u por u, ¿eh? El módulo de la velocidad. ¿Qué significa eso? Eso es todavía mucho más fuerte que lo anterior. Eso significa que no hay variaciones espaciales en todo... Uy, perdón, que aquí he puesto... Sí, perdón. Que no hay variaciones espaciales en todo ese escalar. Es decir, que esto implica que un medio de ρ u al cuadrado más ρ más p es constante en todo el espacio, en todo el espacio. Y eso es más fuerte, porque antes era para cada línea de corriente una constante diferente. Queda un minuto, un segundo. ¿Qué tal? ¿Cuál es un error muy habitual? Pues, por ejemplo, una pregunta que tengo en la cabeza. O sea, una pregunta, quiero decir, un problema que puse en un examen. Tiene usted aquí el flujo, es decir, el campo de velocidades. Y encima le doy a usted la densidad. Y no tiene gravedad, no se preocupe que no hay gravedad. Dígame usted cuál es la diferencia de presión entre estos dos puntos en el espacio. La tentación es gigantesca, ¿no? Y pues cojo Bernoulli y oye, un medio de ρ u al cuadrado en un punto, más p en ese punto, igual a un medio de ρ u al cuadrado en el otro punto, más p en el otro punto, es decir, la diferencia de presión, pues tendré que, la diferencia entre esos dos términos. Ya, pero no te has dado cuenta de que esos dos puntos que te he dado yo corresponden a dos líneas de corriente y que el flujo no es irrotacional. Es decir, que me vas a aplicar la ecuación de Bernoulli y qué bien que te la sepas. Eso has creído tú, que te sabes la ecuación de Bernoulli. Pero resulta que me la estás aplicando cuando no puedes aplicarla de esa manera. Repito. Que uno dice, tiene esto a la vista y dice, yo me la sé de memoria. Joder, esto no hace falta venir a mis manos para saberse la ecuación de Bernoulli. Esto se lo dan a uno en el ISTI, iba a decir, ¿no? Bueno, dice, pues nada, joder, precioso, pues la diferencia de presión será igual a la diferencia del término ese un medio de ρ u al cuadrado. Y está mal. Únicamente será así si el flujo es irrotacional. Solo una cuestión. Reciben nombres, tenéis en el capítulo 8 que reciben nombres, que, sobre todo, se me olvidó comentar lo de la cavitación, lo de los submarinos atómicos, eso mañana, que me lo recordáis. Miguel, entra mañana por la detección de submarinos atómicos y lo bonito que... Bueno, lo bonito. La mucha pasta que ganan los ingenieros que diseñan las hélices de los submarinos atómicos. Porque cuando botan un submarino atómico, normalmente ocultan las hélices. Tocho es muy difícil de ocultar, iba a decir, ¿no? Pero la hélice
que es de un tamaño considerable. ¿Por qué? Porque ahí va mucho en qué es lo que tienes que hacer para detectarlo. Eso me lo recordáis mañana, pero solamente decir, o sea, lo de la cavitación. Alguno de vosotros me lo recuerda. ¿Cómo cada uno de estos términos? Este es el término que se le llama, tarda unos segundos, la presión dinámica. Esa es la presión estática. Bueno, pues ese corresponde a la presión hidrostática. Todo el tocho, ya como veis, tiene dimensiones de presión, ¿no? La presión total. Y el término de la presión dinámica más la presión estática recibe un nombre que es la presión de estagnación. Y aquí sí lo dejamos. Mañana me he quedado un poco más corto. Me suele pasar que con el otro grupo, no os preocupéis, que lo que hice con el otro grupo, que es la segunda aplicación de Navier-Stokes, que va a ser la similaridad dinámica a obtener el número de Reynolds. Mañana lo vemos. Como quieras. Sí, ahora ya eso.